Buenos días, estimado profesor. Soy el participante Ricardo Cárdenas, alumno del segundo año de Derecho Semipresencial. Doy inicio a mi participación. Concepto del derecho procesal. Podemos definir el derecho procesal como la rama que se encarga de regular las normas y principios de la función jurisdiccional del Estado. Contenido del derecho procesal. Dentro del contenido del derecho procesal lo podemos agrupar en varios aspectos. Número 1, el aspecto institucional, que comprende las normas sobre la formación, funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y competencia. Número 2, el aspecto que agrupa lo relativo en el proceso, regulando la suplicidad, la asistencia y la representación. Número 3, el aspecto real. Este se refiere a acciones o más bien pretensiones de cuestiones previas y a los actos procesales. Aspectos prácticos. Dentro de estos aspectos referente a los trámites procesales. Y por último tenemos el aspecto parajudicial, referente a los actos jurisdiccionales de la jurisdicción voluntaria a los casos arbitrales. La rama del derecho procesal. Dentro de la rama del derecho procesal tenemos una diversidad de ramas. En nuestro país, Venezuela, están establecidas diferentes ramas, como la rama del derecho procesal civil, la rama del derecho procesal penal, la rama del derecho procesal tributario, la rama del derecho procesal agrario, la rama del derecho procesal tributario, la rama del derecho procesal protección, la rama del derecho procesal en tránsito, la rama del derecho procesal administrativo y la rama del derecho constitucional. La naturaleza del derecho procesal. Es importante señalar que el derecho procesal es de naturaleza pública. Viene a regular las relaciones entre el ciudadano y el Estado, con motivo de acuerdo a el ejercicio de su jurisdicción, que es la función pública estatal. Caracteres del derecho procesal. Podemos decir de que el derecho procesal se clasifica en 3 caracteres. Primero, es una rama autónoma de la ciencia jurídica. Es una ciencia autónoma del derecho sustantivo. Tiene su método, tiene su sistema y principios propios. 2, es un derecho formal. Es decir, su forma está previamente establecida en la ley. Se fundamenta en la norma jurídica. Y por último, es un derecho instrumental. El derecho procesal, por cuanto tiene mecanismo y se realiza a través de instrumentos que valen con el fin de la declaración de cada conflicto determinado. La terminología del derecho procesal. Dentro de la terminología del derecho procesal existe unos pasos que hay que realizar. Como primer paso tenemos la parte. Es donde toda persona natural que interviene en el proceso en defensa de un interés o de un derecho. Como segundo paso tenemos el actor o demandante, que es la persona que va con el fin de que se le retribuya un derecho a su favor.
como tercer paso tenemos la parte demandada. Es aquella frente al cual se invoca la pretensión de la parte actora. Tenemos también la demanda, que es el acto que da inicio al proceso, en el acto procesal, mediante el cual una persona afirma la existencia de la voluntad concreta de la ley a favor. Y por último tenemos el litigio, es la contienda judicial entre las partes. El carácter científico del derecho procesal. Su carácter científico, podemos decir que el derecho procesal es una ciencia. Tiene carácter sistemático, tiene carácter metódico, tiene carácter coherente, tiene carácter unitario y es universal. Origen de la ciencia procesal. Cuando hablamos del origen de la ciencia procesal, se remonta a tiempos antiguos. Relata la historia de que los conflictos se dirimían en la antigüedad a través de la fuerza, los grupos familiares, la colectividad. Se aplicaba lo que era la ley del talón, ojo por ojo, diente por diente. A través de los cambios de las épocas se estableció un sistema procesal donde tuvo que intervenir un tercero para dirimir los conflictos entre los ciudadanos, el juez. Como ejemplo, esta autoridad se encargaba de, a través de una sentencia, dictaminar el resultado de un problema de los ciudadanos. Las diversas escuelas, existieron una diversidad de escuelas en el sistema del derecho procesal. Podemos mencionar que esta se presenta en la escuela del derecho romano, se remonta a la antigüedad, donde se da inicio a los primeros pasos de la etapa del derecho procesal. De igual forma, se incluye a través de las épocas la escuela germánica, etcétera, etcétera. El proceso germánico. Dentro del proceso germánico podemos decir que era un proceso un poco más primitivo que el mismo proceso del Imperio Romano. En este caso, existían caracterizados por una gran influencia del fanatismo religioso del cristianismo. Aplicaban absurdas prácticas judiciales y en esta época existía, podemos decir, era de índole pluricista. Se protege con mayor rigor los intereses de la colectividad que de los individuos. Se pone un crudo derecho germánico en el cual la divinidad debería resolver los conflictos mediante modos especiales de manifestación de voluntad. Nacimiento de la escuela científica. Dentro del nacimiento de la escuela científica, esto se da a mediados del siglo XIX, grandes estudios del derecho procesal en Alemania se dieron inicio a la creación de diversos libros. Podemos mencionar el actor de Wittgenstein,
en este nacimiento de la escuela alemana se da un derecho de la tutela jurídica por nosotros y surgieron otras jurísticas como Gulon que decía que el proceso es una relación jurídica procesal. Explica que es la creación histórica y la dogmática jurídica considerando al derecho vinculado a la historia autocientífica. Así nace una nueva escuela procesal. El proceso contemporáneo. Podemos decir que a partir del año 1903 se crea la primera obra por el sistema italiano. Ahí se da inicio a los primeros pasos del sistema procesal civil, del sistema procesal penal. Se implantan las nuevas doctrinas, las nuevas normas, y esto viene a ser extensivo posteriormente a la etapa del proceso contemporáneo. Cuando hablamos del proceso contemporáneo, a través de las etapas, a través de las décadas, a través de los años, existe una evolución dentro del sistema procesal. Y no escapa a nuestro país, Venezuela, en adaptarse a las nuevas formas del sistema procesal. Como primera etapa, en nuestro país se da en los tiempos durante la colonia, donde no se escribió ningún texto, ningún comentario. He de mencionar que el primer antecedente más antiguo fue en Bolivia en el año 1782. En la segunda época, en la época de la formación de la nacionalidad, la primera constitución establecida en nuestro país en el año 1811, se crea la Corte Suprema de Justicia y se establecía que el Congreso a la brevedad sancionaría una ley para casos criminales y civiles. Y la tercera época ya existe un avance en el sistema procesal. Se inició una reforma en el año 1863 y se dan las nuevas concepciones procesales, fundamentadas en las concepciones italianas y francesas, donde sanciona un código de procedimiento civil y también un código de procedimiento criminal. Gracias.